El interés militar del espacio se intensificó durante y después de la Segunda Guerra Mundial debido a la introducción de la ciencia de los cohetes, compañera de la tecnología nuclear. Las primeras versiones incluyeron la bomba zumbadora y los misiles guiados. Se pensaba que eran portadores potenciales de bombas nucleares y convencionales. La tecnología de cohetes y la tecnología de armas nucleares se desarrollaron simultáneamente entre 1945 y 1963. Durante esta época de intensas pruebas nucleares atmosféricas, se intentaron explosiones en diversos niveles por encima y por debajo de la superficie de la Tierra. Algunas de las descripciones ahora conocidas de la atmósfera protectora de la Tierra, como la existencia de los cinturones de Van Allen, se basaron en información obtenida a través de la experimentación estratosférica e ionosférica. La atmósfera de la Tierra está formada por la troposfera, desde el nivel del mar hasta unos 16 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. La estratosfera, que contiene el nivel de ozono, que se extiende desde unos 16 a 48 kilómetros por encima de la Tierra. Y la ionosfera, que se extiende desde 48 kilómetros hasta más de 50.000 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. La atmósfera o piel protectora de la Tierra se extiende más allá de los 3.200 kilómetros sobre el nivel del mar hasta los grandes campos magnéticos llamados cinturones de Van Allen, que pueden capturar las partículas cargadas que los vientos solares y galácticos lanzan al cosmos. Estos cinturones fueron descubiertos en 1958, durante las primeras semanas de funcionamiento del primer satélite estadounidense, el Explorer 1. Parecen contener partículas cargadas, atrapadas en la gravedad y los campos magnéticos de la Tierra. Los rayos cósmicos galácticos primarios ingresan al sistema solar desde el espacio interestelar y están compuestos de protones con energías superiores a 100 megaelectrovoltios, que se extienden hasta energías astronómicamente altas. Constituyen aproximadamente el 100% de los rayos de alta energía. Los rayos solares son generalmente de menor energía, por debajo de los 20 megaelectrovoltios, que siguen siendo alta energía en términos terrestres. Estas partículas de alta energía se ven afectadas por el campo magnético de la Tierra y por la latitud geomagnética, distancia por encima o por debajo del ecuador geomagnético. La densidad de flujo de protones de baja energía en la parte superior de la atmósfera es normalmente mayor en los polos que en el ecuador. La densidad también varía con la actividad solar, siendo mínima cuando las erupciones solares son mínimas. Los cinturones de Van Allen capturan partículas cargadas, protones, electrones y partículas alfa, y estas se mueven en espiral a lo largo de las líneas de fuerza magnética hacia las regiones polares, donde convergen las líneas de fuerza. Se reflejan de un lado a otro entre las líneas de fuerza magnética cerca de los polos. El cinturón de Van Allen inferior está a unos 7.700 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y el cinturón de Van Allen exterior está a unos 51.500 kilómetros sobre la superficie. Según la Enciclopedia Británica, los cinturones de Van Allen son más intensos a lo largo del ecuador y prácticamente no existen sobre los polos. Se sumergen a 400 kilómetros sobre el Océano Atlántico Sur y tienen unos 1.000 kilómetros de altura sobre el Océano Pacífico Central. En el cinturón de Van Allen inferior, la intensidad de los protones es de unas 20.000 partículas con una energía superior a 30 megaelectrovoltios por segundo por centímetro cuadrado. Los electrones alcanzan una energía máxima de 1 megaelectrovoltio y su intensidad tiene un máximo de 100 millones por segundo por centímetro cuadrado. En el cinturón exterior, la energía de los protones es, en promedio, de solo 1 megaelectrovoltio. A modo de comparación, la mayoría de las partículas cargadas descargadas en una explosión nuclear tiene un voltaje de entre 0,3 y 3 megaelectrovoltios, mientras que los rayos X, para diagnóstico médico, tienen un voltaje pico de alrededor de 0,5 megaelectrovoltios.
Un megaelectrovoltio es 1.000.000 de veces un electrovoltio y representa mejor la energía que tienen las partículas al impactar la Tierra. Entre agosto y septiembre de 1958, la Marina de los Estados Unidos hizo explotar 3 bombas nucleares de fisión a 480 kilómetros sobre el Océano Atlántico Sur, en la parte del cinturón de Van Allen más cercana a la superficie terrestre. Además, se detonaron 2 bombas de hidrógeno a 160 kilómetros sobre la isla Johnston, en el Pacífico. El ejército lo denominó el mayor experimento científico jamás realizado. Fue diseñado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos bajo el nombre en código de Proyecto Argus. El propósito parece ser evaluar el impacto de las explosiones nucleares a gran altitud en la transmisión de radio y las operaciones de radar debido al pulso electromagnético y aumentar la comprensión del campo geomagnético y el comportamiento de las partículas cargadas en él. Este gigantesco experimento creó nuevos cinturones de radiación magnética que abarcaban casi toda la Tierra e inyectó suficientes electrones y otras partículas energéticas en la ionosfera para causar efectos a escala mundial. Los electrones viajan de un lado a otro a lo largo de las líneas de fuerza magnética, causando una aurora artificial al chocar con la atmósfera cerca del Polo Norte. El ejército estadounidense planteó crear un escudo de telecomunicaciones en la ionosfera, según se informó en el Keijing History Archive, KHA, del 13 al 20 de agosto de 1961. Este escudo se crearía en la ionosfera a 3.000 kilómetros de altura, poniendo en órbita 350.000 millones de agujas de cobre, cada una de 2 a 4 centímetros de largo, peso total de 16 kilos, formando un cinturón de 10 kilómetros de espesor y 40 kilómetros de ancho, con las agujas espaciadas unos 10 milímetros entre sí. Este fue diseñado para reemplazar a la ionosfera, porque las telecomunicaciones se ven perjudicadas por tormentas magnéticas y erupciones solares. Estados Unidos planeó aumentar el número de agujas de cobre si el experimento resultaba exitoso. Este plan fue firmemente opuesto por la Unión Internacional de Astrónomos. Proyecto Estrella de Mar, 1962. El 9 de julio de 1962, Estados Unidos inició otra serie de experimentos con la ionosfera. Según su descripción, un dispositivo de 1 kilotón a una altura de 60 kilómetros y 1 megatón y un multimegatón a varios cientos de kilómetros de altura. Estas pruebas perturbaron gravemente el cinturón de Van Allen inferior, alterando sustancialmente su forma e intensidad. En este experimento, el cinturón de Van Allen interior quedará prácticamente destruido durante un periodo de tiempo. Las partículas del cinturón serán transportadas a la atmósfera. Se prevé que el campo magnético de la Tierra se verá perturbado a grandes distancias durante varias horas, impidiendo la comunicación por radio. La explosión en el cinturón de radiación interior creará una cúpula artificial de luz polar que será visible desde Los Ángeles. Un marinero de Fiji, presente en la explosión nuclear, me dijo que todo el cielo estaba en llamas y pensó que sería el fin del mundo. Este fue el experimento que provocó la enérgica protesta de astrónomos de la Reina, el Sir Martin Rayleigh, en el Reino Unido. La ionosfera, según el entendimiento de entonces, la parte de la atmósfera entre 65 y 80 kilómetros y 280 y 320 kilómetros de altura, será perturbada por fuerzas mecánicas causadas por la onda de presión posterior a la explosión. Al mismo tiempo, se liberarán grandes cantidades de radiación ionizante, ionizando aún más los componentes gaseosos de la atmósfera a esta altura. Este efecto de ionización se ve reforzado por la radiación de los productos de fisión. El cinturón de Van Allen inferior, compuesto por partículas cargadas que se mueven a lo largo de las líneas del campo geomagnético, también será perturbado. Como resultado de la explosión,
este campo será destruido localmente, mientras que innumerables nuevos electrones se introducirán en el cinturón inferior. El 19 de julio, la NASA anunció, como consecuencia de las pruebas nucleares a gran altitud del 9 de julio, se había formado un nuevo cinturón de radiación que se extendía desde la altura de unos 400 kilómetros hasta 1.600 kilómetros. Puede considerarse como una extensión temporal del cinturón de Van Allen inferior. Como se explica en la Enciclopedia Británica, Starfish, estrella de mar, creó un cinturón mucho más ancho que el proyecto Argus, que se extiende desde una altitud baja, más allá de 3 radios terrestres, a unos 13.000 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. Más tarde, en 1962, la URSS emprendió experimentos planetarios similares, creando 3 nuevos cinturones de radiación entre 7.000 y 13.000 kilómetros por encima de la Tierra. Según la enciclopedia, los flujos de electrones en el cinturón de Van Allen inferior han cambiado notablemente desde las explosiones nucleares a gran altitud de ese año por parte de Estados Unidos y la URSS y nunca han vuelto a su estado anterior. Según los científicos estadounidenses, podrían pasar muchos cientos de años hasta que los cinturones de Van Allen se desestabilicen a sus niveles normales. En 1968, el ejército estadounidense propuso la construcción de satélites alimentados por energía solar en órbita geoestacionaria a unos 40.000 kilómetros por encima de la Tierra, que interceptarían la radiación solar utilizando células solares en satélites y la transmitirían a través de un haz de microondas antenas receptoras llamadas rectenas en la Tierra. El Congreso de los Estados Unidos encargó al Departamento de Energía y a la NASA que prepararan una evaluación de impacto ambiental sobre este proyecto que debía completarse en junio de 1980 y costaría $25 millones. Este proyecto estaba diseñado para construir 60 satélites alimentados por energía solar en un periodo de 30 años a un costo de entre 500 y 800 mil millones de dólares de 1968, cubriendo el 100% de las necesidades energéticas de los Estados Unidos en el año 2025 a un costo de $3.000 por kilowatt. En ese momento, el costo del proyecto era 2 o 3 veces mayor que todo el presupuesto del Departamento de Energía y el costo proyectado de la electricidad era muy superior al costo de la mayoría de las fuentes de energía convencionales. Se esperaba que los emplazamientos de las rectenas en la Tierra ocuparan hasta 145 kilómetros cuadrados de tierra y no permitieran la habitabilidad de seres humanos, animales o incluso vegetación. Cada satélite tendría el tamaño de la isla de Manhattan. Cohete Saturno V, 1975. Debido a un mal funcionamiento, el cohete Saturno V se quemó inusualmente alto en la atmósfera, por encima de los 300 kilómetros. Esta combustión produjo un gran agujero ionosférico. La perturbación redujo el contenido total de electrones más de 60% en un área de 1.000 kilómetros de radio y duró varias horas. Impidió todas las telecomunicaciones en una gran área del Océano Atlántico. El fenómeno fue aparentemente causado por una reacción entre los gases de escape y los iones de oxígeno ionosférico. La reacción emitió un gran resplandor atmosférico. Entre 1975 y 1981, la NASA y el Ejército de los Estados Unidos comenzaron a diseñar formas de probar este nuevo fenómeno a través de la experimentación deliberada con la ionosfera. Las primeras revisiones del proyecto de satélites con energía solar comenzaron alrededor de 1978 y yo estaba en el panel de revisión. Aunque esto se propuso como un programa de energía, tenía implicaciones militares importantes. Una de las más significativas, señaladas por primera vez por Michael Hosseroff, fue la posibilidad de desarrollar un arma de rayos transportada por satélite para su uso como misil antibalístico.
Los satélites debían estar en órbita geoestacionarias, cada uno de los cuales ofrecía un excelente punto de observación desde el cual se puede inspeccionar todo un hemisferio de manera continua. Se especuló que un rayo láser de alta energía podría funcionar como un arma térmica para desactivar o destruir misiles enemigos. Hubo cierta discusión sobre rayos de armas electrónicas mediante el uso de un rayo láser para precalentar una trayectoria para el siguiente rayo de electrones. El sistema de satélite de energía solar también fue descrito como un arma psicológica y antipersonal, que podría ser dirigida hacia un enemigo. Si el haz principal de microondas se redirigiera fuera de su antena rectificadora, hacia el personal enemigo, podría utilizar una longitud de onda de radiación infrarroja, invisible, como arma antipersonal. También podría ser posible transmitir una energía lo suficientemente alta como para encender materiales combustibles. Se podrían fabricar reles de potencia de rayo láser desde el satélite SPS a otros satélites o plataformas, por ejemplo, aviones, para fines militares. Una aplicación podría ser un motor turbofán alimentado por láser para recibir el haz láser directamente en su cámara de combustión, produciendo el gas a alta temperatura requerido para su operación de crucero. Esto permitiría un tiempo de crucero ilimitado en la estación. Como arma psicológica, el SPS era capaz de causar pánico general. El SPS podría transmitir energía a operaciones militares remotas en cualquier lugar que fuera necesario en la Tierra. La plataforma tripulada proporcionaría capacidad de vigilancia y alerta temprana, así como enlace ELF para submarinos. También proporcionaría la capacidad de interferir las comunicaciones enemigas. El potencial para interferir y crear comunicaciones es significativo. El SPS también era capaz de provocar cambios físicos en la ionosfera. El presidente Carter aprobó el proyecto y le dio luz verde, a pesar de las reservas que muchos revisionarios, incluyendo yo mismo, expresamos. Afortunadamente era tan costoso que excedía el presupuesto total del Departamento de Energía que el Congreso denegó la financiación. Me acerqué al Comité de Desarme de las Naciones Unidas sobre este proyecto, pero me dijeron que mientras el programa se llamara Energía Solar en Estados Unidos, no podía considerarse un proyecto de armas. El mismo proyecto resurgió en Estados Unidos bajo el presidente Reagan. Lo trasladó al presupuesto mucho más grande del Departamento de Defensa y lo llamó la Guerra de las Galaxias. Como se trata de una historia más reciente, no voy a analizar el debate que se desató sobre esta fase del plan. Parte del plan para construir las plataformas espaciales de satélites de energía solar fue la demanda de transbordadores espaciales reutilizables, ya que no podían permitirse el lujo de seguir descartando cohetes. La misión Spacelab 3 de la NASA del transformador espacial se realizó en 1981. Una serie de pasadas sobre una red de 5 observatorios terrestres con el fin de estudiar lo que le sucedía a la ionosfera cuando el transbordador inyectaba gases en ella desde el sistema de maniobras orbitales. Descubrieron que podían inducir agujeros ionosféricos y comenzaron a experimentar con agujeros realizados durante el día o la noche sobre Millstone, Connecticut y Arecibo, Puerto Rico. Experimentaron con los efectos de agotamientos ionosféricos inducidos artificialmente en longitudes de ondas de muy baja frecuencia, en inestabilidades del plasma ecuatorial y en observaciones radioastronómicas de baja frecuencia sobre Roberval, Quebec, Kwajalein, en las islas Marshall y Hobart y también en Tasmania.